Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, queridos televidentes. Como todos los sábados, es un gusto saludarlos en este horario de 5 a 6 de la tarde en el programa Hablemos de. Nos encontramos desde el formato de la plataforma de formato MX. Primero que nada, agradecer su presencia en este horario de 5 a 6 de la tarde, como todos los sábados. Agradecemos al maestro Roberto Lao, que nos da la oportunidad de estar aquí, y también a nuestro productor César Velázquez, que sin él no fuera posible dirigir el mismo. Este programa se transmite por Facebook Live, Twitter, YouTube, Instagram y otras cadenas de radio y comunicación. Bueno, pues el día de hoy hablemos de la sucesión intestamentaria. Para eso tenemos como invitado al licenciado José Luis Rodríguez Romero. Él es una persona que tiene como profesión licenciado en Derecho. Es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México. Tiene como experiencia 35 años en la banca, formando parte de la Barra de Abogados de Sonora, así como de la Comisión de Sonora, Arizona, en la sección de bancos. Catedrático de la Universidad de Sonora, impartiendo las cátedras de Derecho Mercantil, Títulos y Operaciones de Crédito, Régimen Legal de la Inversión Extranjera en México, director regional fiduciario enfocado fundamentalmente a la promoción y planeación fiduciaria en diversos fideicomisos, tanto para personas físicas como morales, mexicanas o extranjeras, representando a individuos a través del fideicomiso en estructuras inmobiliarias y de inversión. Actualmente se desempeña como abogado de notaría. Pues sin más preámbulo, le damos la bienvenida al licenciado José Luis Rodríguez para que pues aquí nos des la intro de su tema que vamos a hablar el día de hoy. Buenas tardes, Lupita. Muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar de este tema que es muy realizar su testamento. Se ha volcado a tratar de establecer su testamento para que no caigan en la problemática de un intestado. Como sabemos, hay varios tipos de testamento que están divididos en ordinarios y en especiales. Los testamentos ordinarios es el testamento público abierto, el testamento público cerrado, el testamento simplificado, el testamento hológrafo, y los especiales son los testamentos privados, el testamento militar y el testamento marítimo. El más común en nuestro medio es el testamento público abierto. Todos los testamentos se registran, se lleva un registro en el Registro Nacional de Avisos de Testamento, es en el RENAT. Existe en la Dirección General de Notarías también se registran. Cuando uno inicia una sucesión testamentaria o intestamentaria, el notario tiene obligación de solicitar avisos tanto al registro público como a la Dirección General de Notarías a efecto de que se determine si tiene o no tiene un testamento la persona que lo está denunciando. También en el juzgado, el juez hace lo propio. Cuando tú denuncias un juicio intestamentario, el juez tiene la obligación de verificar si no hay un testamento, porque puedo yo decir, oye, pues no hay testamento, la persona falleció sin dejar testamento, y tienen que verificar que efectivamente no haya ningún testamento. Ajá.
Oye, pues qué interesante este tema, José Luis. La verdad que te agradecemos muchísimo que el día de hoy nos acompañes y compartas tu experiencia. Sabemos, pues te conocemos desde hace años y pues sabemos que eres una persona pues que te encanta el derecho, que has trabajado pues en diferentes ramas, ¿no? Del derecho y pues ahora estás lo que es aquí en la notaría haciendo lo propio con este tema tan interesante que muchas personas luego no saben qué hacer, si murieron intestados sus familiares, si dejaron testar en iniciar el juicio. Es un tema bastante interesante y la verdad yo te agradezco infinitamente que hayas aceptado estar aquí con nosotros. Pues es un tema que pues a mucha gente le interesa y yo creo que ahorita las personas que nos están viendo pues pueden ir aclarando varias dudas que tenían, ¿no? Y pues vamos a empezar con este tema, pues que es tan interesante y que te digo que pues te agradecemos que nos acompañes a ver qué por ahí les surgen a nuestros teleaudientes que nos están viendo, a ver qué nos preguntan, aparte de las preguntas que nosotros te vamos a hacer, pues ir aclarándoles un poquito para que ellos tengan claridad en este tema y sepan qué pueden hacer y qué no deben de hacer cuando pasan estas cosas, ¿no? Que muere una persona intestada o si deja testamento, qué es lo que procede. Pues te vamos a preguntar, vamos a empezar con este tema. ¿Qué significa el intestado? Cuando decimos que alguien muere intestado, ¿qué significa? Mira, continuando un poquito con la introducción que te estaba dando, hay dos tipos de sucesiones. Hay la sucesión testamentaria o la sucesión legítima o intestamentaria. ¿Qué significa intestado? El término es utilizado para la persona que fallece sin dejar testamento. Eso es un intestado. Murió intestado la persona. Efectivamente, fallece sin haber dejado un testamento. Eso es lo que significa el intestado. Ok, que la persona no dejó un testamento. Entonces, ahí las personas, pues ya si él no dejó un testamento y pues hay varios que los reclaman, entonces es cuando ellos van a solicitar el juicio de intestado, ¿no? O lo pueden llevar en notaría o tiene que ser directamente en juzgado. Déjame ampliarte un poquito más. Sí. La gente se preocupa más que nada por los bienes. ¿Sí? Cuando una persona tiene cierta o perciben que tiene cierta cantidad de bienes, empiezan a buscar un testamento. Si no encuentran ese testamento, obviamente van a denunciar el intestado. La persona que denuncia un intestado debe de justificar su parentesco con el fallecido. ¿Sí? Y, de otra manera, no cualquier persona puede accesar a un juicio intestamentario. Y ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco. El testamento, tú puedes tener un testamento, pero ese testamento se puede invalidar. Cuando dejas un testamento, se puede declarar como nulo o que pierde validez. Un testamento nulo puede ser cuando el testador no tenía la capacidad jurídica para hacer su testamento. Nosotros tenemos muchos casos y tenemos que revisarlo porque va mucha gente ya muy grande que no está plena de sus facultades. Entonces, debemos de verificar que efectivamente esté plena de sus facultades para hacer un testamento. Personas que ya pasan de los 80 años, tenemos que cerciorarnos que efectivamente estén plenas de sus facultades mentales para poder hacer un testamento y que no están coaccionadas por los herederos, porque muchas veces los herederos coaccionan a la persona y le piden que haga un testamento para dejar a esas personas como herederos. Entonces, ahí caeríamos en un fideicomiso nulo o inválido, ¿no? O que pierde validez. O bien, un testamento
cuando no se dejó, pues es un intestado, ¿no? No dejó testamento el difunto, bueno, pues tiene que llevarse a cabo un juicio sucesorio intestamentario, ¿no? Oye, José Para que, Luis, ujú, sí, no. si la persona dice, ¿sabes qué? Yo creo o sospecho que mi pariente, ¿no? Mi padre o mi madre, no sé quién haya fallecido, fue coaccionado para hacer este testamento. Ellos, que esas personas, ¿qué deben de hacer para poder invalidarlo o cómo es que se puede comprobar que esa persona no tenía las facultades? Si supuestamente se llevó a cabo bien, ¿no? Aparentemente. Mira, lo que ha pasado ya en la práctica es que los herederos van y tratan de hacer nulo el testamento. Esto se lleva en juzgado. Hay que hacer nulo el testamento, ¿sí? Y lo llevan en un juzgado porque consiguen, de alguna manera, el certificado médico que diga que la persona ya no estaba plena de sus facultades, pero se sigue un juicio a efecto de demostrar que estaba ya en estado de interdicción o no estaba pleno de sus facultades o que fue coaccionado para hacer ese testamento, ¿no? Porque muchas veces en este tipo de juicios hay muchos intereses, muchos intereses de los que se sienten con derechos a recibir los bienes que haya dejado el difunto. Sí, Y y me por imagino eso, que así es dime, dime. como, digo, si una persona cree que tiene esos derechos, ya sean familiares, pues directos obviamente tienen que ser, van a tratar de buscar todos los medios para invalidarlo, ¿no? Pero este certificado tiene que expedir, lo puedes pedir o sea, un médico que haya estado, me imagino, cerca de la persona que falleció, porque como un médico que no haya tenido esa certeza de que la persona no estaba bien de sus facultades, pues no puede dar un dictamen, supongo yo, ¿no? No, eso es obvio, ¿no? Sí. No cualquier doctor puede darte esa certificación. Debe ser la persona que lo estuvo atendiendo hasta los últimos días de su vida, ¿no? ¿Sí? Uh-huh. Entonces, el juez siempre va a dar prioridad a los familiares más cercanos. ¿Cuándo se lleva un juicio intestamentario en un juzgado? En un Uh-huh. juzgado se lleva en cualquier momento. Los que se sientan con derechos pueden ir a denunciar un juicio intestamentario. Sin embargo, eh, ¿cómo se llama? Lo denuncian Uh-huh. Sí, o sea, va la y lo persona, por pueden ejemplo. llevar, Ajá, el juicio sucesorio. La pregunta que tú me hacías sí, era de que si lo podían llevar ante un notario público. Sí, sí. sí lo pueden llevar ante un notario público siempre y cuando no haya menores de edad. Ah, ok. En el Si hay menores juzgado, de edad, tiene que ser en un juzgado, forzosamente. así es, así Ah, es. En el ok. juzgado lo llevan los denunciantes, aunque haya menores de edad. Cuando hay menores de edad no se puede llevar ante un notario público. Ah, fíjate qué interesante. Sí, pero si hay o sea, si hay litigio, ahí forzosamente tiene que ser en juzgado, ¿verdad? O sea, si hay controversias entre los familiares del Herederos, difunto, sí, es ¿verdad? correcto. Los que se sientan herederos, Ah, si hay controversia, sí, se tiene que llevar en juzgado. Eso es definitivo. ok, muy bien. Oye, ¿y en qué momento se abre la sucesión legítima? Se abre cuando no hay testamento, lo que decíamos, ¿no? La sucesión legítima o intestamentaria se abre cuando no hay testamento o el que se otorgó es nulo o pierde validez. Cuando el testador no dispuso de sus bienes, esto es muy interesante, muy Ujú. interesante. Mucha gente hace su testamento y deja legados. Ok. Cuando, por ejemplo, una persona tiene 5 propiedades, de esas 5 propiedades deja en legado 3 propiedades. Las otras 2 que no entraron a ese testamento ni se las dejó en legado, entonces no están todo su acervo hereditario dentro del testamento. Entonces, Ujú. esas personas, esos bienes
que no fueron dispuestos en un testamento se pueden llevar a través de un juicio intestamentario. Ah, ok, qué interesante. Cuando no se cumpla la condición impuesta al heredero, hay condiciones que se tienen por no puestas. ¿Sí? ¿Cómo Yo cuáles? lo comparo mucho a un fideicomiso. Ajá. En el fideicomiso, todos los fideicomisos tienen de alguna manera finalidades testamentarias, o casi todos los fideicomisos. Entonces, en los fideicomisos puedes establecer cualquier tipo de condición. Por ejemplo, a mí me tocó manejar algunos fideicomisos con esta finalidad, en donde ponían que mi hijo, al cumplir la edad de 25 años, se le entregue los bienes que haya en fideicomiso. O cuando termine una carrera universitaria con su título ya debidamente registrado, se le entregue los bienes. En un testamento no se puede poner eso. Ok. ¿Sí? Que mi hijo termine una carrera a título profesional. Pues sí, puede ser a los 18 años que terminó su carrera profesional de bailarín y se le entregan los bienes, ¿no? Esas condiciones no se ponen, se tienen por no puestas. Oye, José Luis, aquí me surge una duda ahorita que tú estás comentando lo de los fideicomisos. Por ejemplo, si una persona en un testamento deja los mismos bienes que dejó en un fideicomiso, pero probablemente lo deje con un condicionante en el fideicomiso y en el testamento no. O sea, ¿ahí qué pasa? ¿Cómo se homologa eso? Hay que ver cuál fue el último contrato que celebró. Si fue primero el fideicomiso, fue primero el testamento, o al revés. El que sea primero. No, el que sea el último es el válido. El último, sí. Porque en un fideicomiso puedes hacer un fideicomiso testamentario. Que muchos bancos no te lo hacen. Algunos otros sí te lo hacen. Un fideicomiso testamentario tiene dos vertientes. Uno, puedes tú aportar los bienes al fideicomiso. O puedes decir que cuando yo muera, se haga un fideicomiso con que tenga las siguientes finalidades, con el banco fulano de tal. Y tú sabes que un fideicomiso puede hacerse entre vivos o por testamento. Entonces, lo puedes hacer por testamento, pero el último que hayas hecho es el válido. Todos los demás se revocan. Mira qué interesante. Es tu última voluntad. Si tú dejaste un fideicomiso testamentario per se, entonces, si fue el último, ese es el que cuenta. Si tú dejaste un testamento, revoca todos los anteriores, salvo que el fideicomiso hayas entregado los bienes, porque entonces en el testamento ya no hay bienes que entregar. Wow. Fíjate qué interesante para los que nos están escuchando y nos están viendo, que sepan que ahora sí que el último es el que va a tener validez, ¿no? Porque obviamente la ley pues va a respetar la última voluntad del testador, ¿no? O de quien haya hecho si fue un contrato de fideicomiso. Pero en este caso pues estamos viendo lo que son las sucesiones, qué pasa, ¿no? Y qué interesante que todos podamos ver estos temas porque a veces pues suceden y no sabemos qué se debe de hacer. Entonces ahorita escuchándote a una persona que tiene la experiencia y que nos puede platicar lo que él ha vivido ahora en el mes del testamento porque está en una notaría viendo estos temas, pues aquí podemos aprender muchísimo, ¿no? Vamos a preguntarte algo más. Déjame terminando con el punto que me decías que cuando se abrió la sucesión legítima, también muchas veces en los testamentos tú estableces un heredero sustituto. Ok. Tanto albacea sustituto como heredero sustituto. El albacea sustituto lo pones por si llega a fallecer el albacea, entra un albacea sustituto. Wow. Mucha gente no lo pone. Incluso en un testamento, cuando el heredero muere antes del testador, o un heredero repudia la herencia, o es incapaz de heredar,
es cuando se abre una sucesión legítima, porque no nombraron un sucesorio, digo, un sustituto, perdón, un Sí. sustituto, un heredero sustituto. Es cuando se abre un juicio intestamentario, O porque sea, no hay el quien heredero supla a ese sustituto, heredero. ¿qué es lo que, o sea, cuál es, si el otro no se encuentra o no está vivo, ¿a eso refieres con dejar a un sustituto? O sea, no me quedó muy claro eso Un del heredero. sustituto se queda cuando el heredero muere antes del testador. Ah, ok. El heredero puede repudiar la herencia, Ujú. puede hacerse incapaz de heredar. Entonces, lo más recomendable es que nombren un sustituto. De otra forma, se tiene que llevar un juicio intestamentario. Fallece el heredero y a quién le dejan los bienes. Se tiene que llevar un juicio intestamentario, porque no hay quien se quede con los bienes, ¿no? Mm. Muy interesante. Fíjate que esto del sustituto, pues yo no lo había escuchado, digo, no tenía yo ese conocimiento, te soy sincera, y la verdad pues me da mucho gusto que ahorita lo estemos aprendiendo, ¿no? Y estamos todos compartiendo y podemos saber que también se puede nombrar a heredero sustituto, ¿no? Como acabas de mencionar, también al albacea, ¿no? Pues muy interesante este tema. Y Sí, bueno, si no hay heredero ajá. sustituto, te vas a un juicio sucesorio intestamentario, ¿no? Ah, ok, No, perfecto. clavadísimo ahí, Sí, porque no sí, hay sí. sustituto. Ok. Uh-huh. Bueno, ¿y quiénes pueden denunciar el intestado? Que es lo que habíamos ahorita comentado. ¿Quiénes pueden denunciar el intestado? Los parientes en línea recta y el cónyuge supérstite. Son Ujú. los que deben de denunciar el intestado, ¿sí? Y a falta de ellos, los parientes dentro del cuarto grado, los primos, los hermanos, hasta el cuarto grado. Y deben de acreditar fehacientemente la relación que tenían con el fallecido, la relación familiar que tenían con el fallecido mediante sus actas del registro civil, Oye, que era tuyo. fíjate, oye, José Luis, y por ejemplo, una concubina, ¿cómo hereda? O sea, ¿a qué grado hereda o ella no tiene derecho a heredar? A ver, acláranos Si eso. tiene derecho a heredar, sí, claro. ¿Eh? Sí tiene derecho a heredar. Incluso ella puede denunciar un intestamentario cuando no hay otros herederos. Y a ella le toca una parte de la herencia. Una parte proporcional. ¿Ella heredaría como un hijo o hereda Como en un otra hijo, proporción? como un hijo hereda, Sí, como un fíjate qué hijo. interesante, ¿no? Para las que no están casadas y que sean concubinas, pues que sepan que también pueden ellas heredar y pueden también denunciar el juicio intestamentario, ¿no, José Luis? Sí, sí, claro, claro, claro. Así es, entonces, para que vayamos aprendiendo todos, ¿no? Qué interesante esto de los juicios y saber en qué momento, si nuestra familiar falleció, nuestro papá, nuestra mamá, y dejó una propiedad, pero no está a nombre de nadie, ¿no? Entonces, estaba a nombre de él, pero no sabemos qué hacer y somos dos, tres hijos, pues hay que acudir ante un notario o ante un juez, ¿no? Pero siempre y cuando nos mencionaba ahorita José Luis sobre este tema, no haya menores de edad, ¿verdad? Si es menores de edad, tienes que ir al juzgado, ¿cierto? Definitivo, definitivo. Muy bien, bueno, pues vamos a continuar con el tema. Los herederos, ¿cómo justifican su derecho a heredar? Que es lo que ahorita nos comentabas. Con un documento fehaciente que puede ser su acta de vivimiento. Ujú. Ajá. Y con eso justifican que son parientes del que falleció, del fallecido. Del de cuyos, que decimos, en el Así derecho es, romano, ¿no? así es. Muy bien, ok. En un juicio, ¿cuánto es el tiempo que debe pasar para designar albacea? ¿Cuánto tiempo pasa? Mira, normalmente son 8 días una vez realizada la declaración de herederos, ¿no? Normalmente se hace conjuntamente. eh, Tú nombras albacea y nombras herederos y se declaran, se declara se hace la declaración de herederos y en ese momento eh,
también se designa la albacea. Normalmente en un juicio son 8 días, ¿no? Ah, mira, qué interesante. Muy bien, pues bueno, vamos a mandar unos saluditos por ahí. Nos está viendo la licenciada Olivia Bejarano. Dice, saludos licenciada y al licenciado José Luis Rodríguez, excelente tema. Le mandamos saludos también al maestro Roberto Lao, al maestro Fabián Soto, a Imelda. Nos está viendo por allá el pastor Ramón del Pípila. Pues muchas gracias y muchos saludos a todos los que nos están viendo y están ahorita aprendiendo junto con nosotros de este tema tan interesante que nos está aquí compartiendo el licenciado José Luis Rodríguez, toda su experiencia que él tiene en este tema y pues que es un tema que pues a todos nos interesa, ¿no? Saber qué va a pasar cuando fallezca alguna persona que pues esté cercana a nosotros o nosotros mismos, ¿no? Que si queremos hacer un testamento, ¿a dónde podemos acudir? Pues ahorita nos va él a decir a dónde se tiene que acudir, porque mucha gente no sabe dónde puede hacer un testamento, José Luis. A ver, ¿nos puedes decir qué se puede hacer cuando alguien quiere hacer un testamento y no sabe? Sí, claro. Esto lo tienen que hacer ante un notario público. Ok. Tienen que acudir a una notaría y hay dos eventos importantes. Primero, lo que hacemos en una notaría, platicamos con el testador qué es lo que quiere hacer con sus bienes. Se realiza el testamento y posteriormente se le cita a firma. Revisas el testamento, que esté de acuerdo con lo que tú quieres que se haga con tus bienes, quién es tu albacea, quiénes son tus herederos, y entonces se procede a la firma. Son los dos momentos que tiene un testamento. Primero, acudes a la notaría para que el notario se entere qué es lo que quieres hacer con tus bienes. Posteriormente, pues ya se firma el testamento, ¿no? Hay dos formas de hacerlo. En estas épocas que fue el mes del testamento, se hace un testamento universal o un testamento detallado. ¿Cuál es el detallado? Ah, bueno, la casa que tengo aquí en las 5 y 10 la quiero para Panchito López. Mi carro va a quedar a nombre de tal. Empiezas a hacer legados dentro de tu testamento. Ajá. Y el testamento universal hablas de un acervo hereditario. Ok. Y De tú porcentajes. Ajá. Sí, claro. Claro, si son 5 hijos, normalmente todos heredan por partes iguales, mancomun y proindiviso. Ah, ok. Ajá. Normalmente, así pasa. Salvo que quieras beneficiar a uno o a otro, entonces ya manejas tú tus porcentajes, ¿no? Y dependiendo también los bienes que tú tengas, ¿no? Pero esas son las dos formas. O lo haces universal o lo detallas. Tu testamento, Wow. ¿no? Mira qué interesante, ¿no? Para los que nos están escuchando, que sepan las formas en las que pueden hacer su testamento y a dónde tienen que acudir, ¿no? Para que vayamos aprendiendo que si queremos, tenemos propiedades, si queremos, pues dejar ya las cosas en orden, como por ahí dicen algunos, ¿no? Entonces hay que acudir al notario y solicitar, pues que nos dé una cita para hacer un testamento. Muy bien. ¿Cuál es Es muy Sí, chistoso, Lupita, sí. perdón que te interrumpa, es muy No. chistoso que mucha gente es muy supersticiosa, ¿sí? Ujú. Porque piensa que cuando hace su testamento, al otro día se va a morir. Sí, Y sí. por eso no hay testamentos. O por eso tenemos que remitirnos a un juicio sucesorio y testamentario, porque la gente no quiere hacer sus testamentos porque tienen esa situación, ¿no? De que si hago mi testamento me muero, ¿no? Esto es algo parecido como cuando tú compras tu lote en el panteón, ¿no? O tu paquete funerario, ¿no? Sí, si lo compro, capaz que me muero mañana, ¿no? Como que estás presagiando. Igual el testamento. Por eso muchísima gente no hace su testamento. Y los testamentos en estos meses son muy baratos. El testamento te cuesta 1,000 pesos. Y si tú tienes tu credencial del INAPAM, te puede costar 500 pesos. Entonces, fíjate, vaya, te sale más caro las hojas que usas en el protocolo, en el testimonio, que lo que pagas por el testamento, ¿no? Sí, Por eso realmente. es conveniente que la gente haga
su testamento, ¿no? Que no se queden en el limbo, que hagan su testamento para solucionarle la vida a sus parientes, ¿no? Sí, claro, Hay, sí, hay, sí. hay asuntos, fíjate, hay asuntos muy interesantes. A mí me acaban de solicitar que intervenga en una sucesión, fíjate, de extranjeros. Un Sí. extranjero adquirió un inmueble. Una pareja de extranjeros adquirió un inmueble en la zona restringida. El señor fallece, pero dejó en el testamento a su esposa. La esposa no ejerce, no lleva a cabo el sucesorio y se vuelve a casar. La señora hace su testamento y deja como heredero al nuevo marido. Ajá. Wow. Y la señora fallece. Y bueno, y el nuevo marido fallece también. O sea, todos ya fallecieron. Imagínate, todo un problema, ¿no? Y entonces, ¿quién es el heredero? Bueno, Ahí los parientes que se sientan con derechos a heredar hasta el cuarto grado tienen que denunciar el sucesorio intestamentario. Y los señores no tenían hijos, entonces se convierte en un problema mayor, mayúsculo, porque si no, la propiedad pasa a la beneficencia pública. wow. No, pues sí está Entonces, muy muy interesante este asunto, interesante. ¿no? Porque falleció el primer testador, luego fallece la testadora, luego fallece el heredero de la testadora y ya no Sí, había sustitutos. Ahí está un problema de los sustitutos, ¿no? No dejaron sustitutos, se acabó ahí. Ahora, los que se sienten con derechos con están derecho que reclama. reclamando Y si nadie reclama, los bienes entonces pasa a la beneficencia. a la beneficencia pública. Es correcto, Oye, sí. licenciado, por acá te está haciendo una pregunta la licenciada Olivia. Dice, ¿el costo del testamento es en base a los herederos nombrados en el testamento, en base a los bienes que se describen en el testamento o cómo? Tú ahorita dijiste el monto. Me imagino que lo que tú comentas es que no importa, ¿verdad? Los bienes que deje o No, no cuántos importa, herederos. no importa, no importa. Ok, El Olivia, pues juicio ahí está. sucesorio, un juicio sucesorio intestamentario en notaría sí va en función de los bienes. ¿Cuáles son las etapas, adelantándome un poquito y en Sí. relación con esta pregunta? ¿Cuáles son las etapas de los juicios sucesorios? Son 4 etapas o la ley los designa como 4 secciones. Primero es denuncia de la sucesión intestamentaria, declaratoria de herederos y nombramiento de albacea. Esta es la primera etapa. Luego viene el inventario y avalúos. Ajá, inventario y avalúos de los bienes que tenga o que haya tenido la persona que falleció. Luego viene el acto de partición y adjudicación. Esas son las 4 etapas. El inicio, Ok. el inventario, la administración, si es que los bienes estaban generando algún fruto. Y luego viene ya el proyecto de partición y adjudicación. Entonces, en base a la pregunta, ¿qué es lo que se cobra? En un testamento se cobra por hacer el testamento. En los meses del testamento, que son septiembre y octubre, es muy barato. Posteriormente ya te cuesta 1,800, 2,000 pesos más o menos un testamento. Ajá. Uh-huh. Pero lo caro es el juicio sucesorio, Ah, ok. ya sea un juicio sucesorio testamentario o intestamentario. El juicio sucesorio testamentario o intestamentario tiene que cumplir las 4 secciones que establece la ley. Uh-huh. Entonces, hay muchos notarios que te lo hacen en 2 escrituras. Te hacen el inicio de la sucesión intestamentaria o testamentaria y por eso te cobran una cantidad. Más o menos va entre 3,000, 5,000 pesos, dependiendo del notario. Y posteriormente te hacen una segunda escritura en donde se hace constar el inventario y avalúo, la administración de los bienes, si es que estos dejaban algún fruto, porque tú puedes tener tu inmueble rentado, ajá,
y eso te genera un fruto. Entonces la albacea de la sucesión tiene que dar un informe a los herederos. Y luego viene la partición y adjudicación de los bienes. Entonces, se te va a cobrar en base a lo que valgan los bienes. Pero Oye, ya en el José juicio Luis, sucesorio. sí, pero ser albacea es una gran responsabilidad, ¿no? Porque Sí, tienes pues claro. que dar cuentas, ¿no? De todo lo que se está haciendo. Así es. Así es. Sí, es Y es un puede cargo ser que pues, albacea heredero o no heredero, ¿eh? no. Ah, ok. Aunque no seas heredero, puedes fungir como albacea, Sí, claro, tienes que escoger a la persona de tu confianza cuando hay muchos herederos, ¿no? Normalmente se queda un hijo como heredero, como digo, albacea. como albacea, un Ajá. heredero como albacea, normalmente. Aunque mucha gente desconfía a veces de los hijos y tiene un tercero para que lo ponga como albacea de la sucesión, ¿no? Sí, Así sí. es. Ah, Ahora bien, hay testamentos en donde hay un heredero universal y, y la nombran albacea y es una sola persona, ¿no? El sí. heredero, cuando se hacen los testamentos cruzados del esposo y la esposa, cuando no tienen descendencia, se nombran herederos universales. Ajá. Ah, ok. Entonces, ellos son los mismos, se les nombra como albacea de esa sucesión, ¿no? Mira qué interesante. Bueno, por acá nos manda saludos también la licenciada Roxana Martínez, pues un saludo también para ella y qué bueno que por acá se dan la oportunidad de estarnos viendo en este programa tan interesante que estamos aprendiendo mucho acerca de los juicios testamentarios, ¿no? Y intestamentarios. Bueno, vamos a continuar aquí. ¿Se puede realizar el proceso de intestado ante un juez? Sí, claro. Y ante un notario público también. Como ya Ajá. habíamos dicho, lo puedes llevar a cabo con un juez o con un notario. Con un notario lo llevas cuando no hay menores de edad. En un juzgado lo llevas si hay menores o no hay menores de edad. De todas maneras lo puedes llevar en un juzgado. Yo considero que es más práctico llevarlo con un notario. Yo. Ok. Y puede ser hasta, te puede resultar hasta más barato, porque te vas a evitar los gastos del abogado. Digo, a lo mejor los abogados que litigan este tipo de juicios dicen, oye, no, digo, y con todo respeto lo digo, ¿no? Yo creo que es más barato llevarlo con un notario que llevarlo ante juzgado, ¿no? Y las Es, vueltas, y te cierran los juzgados, y en fin, ¿no? sí, es Oye, que, ¿sabes? y regresando un poquito a los costos, Sí. tanto en los juicios testamentarios como en los intestamentarios, tienes que presentar los documentos administrativos de las propiedades, de la o las propiedades. ¿Cuáles son? Certificado de libertad de gravámenes fiscales, certificado de libertad de gravámenes hipotecarios, avalúo o avalúos y deslindes o levantamientos de los inmuebles. Y eso, los gestores ahorita me andan cobrando entre 12 y 15 mil pesos, no lo sé. Más o menos eso te sale. Entonces, súmale al costo que vas a tener los gastos administrativos, ¿no? Claro. Uh-huh. Y Y obviamente en un tienen que estar intestamentario ante actualizados. juzgado, súmale los honorarios del abogado, ¿no? Sí. Oye, José Luis, una persona, vamos a entrar ahorita aquí que acabas de mencionar a los abogados, ¿no? Que pues a veces representan a las personas que obviamente por su desconocimiento, ya sea que le lleven el juicio en el juzgado o que lo asesoren, ¿no? Aquí va la pregunta, ¿la persona se puede presentar, por ejemplo, en la notaría solito sin necesidad de acompañamiento de un abogado? Sí, claro, definitivo. Es más, cuando se hace la asesoría para un testamento, la persona entra sola, no entra con nadie. Oye, que mi mamá que no sabe leer, que no, lo siento, entra solita. Si la señora no sabe leer ni escribir, en un testamento se le cita con dos testigos de que la conocen, de que es ella, y una persona que firma su ruego. Uno de los testigos puede firmar a su ruego. Como no Ujú. sabe firmar, puede firmar a su ruego. Y eso es muy común, ¿no? Hay mucha gente que no sabe ni leer ni escribir o que no ve.
Ah, ok. Habíamos comentado que las etapas del juicio son cuatro, ¿verdad? Que decías, primera es la denuncia de la sucesión intestamentaria, declaratoria de herederos y nombramiento de albacea. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto tiempo dura esta primera etapa? No, la primera etapa, mira, en juzgado realmente, pues depende el juzgado que te toque y cómo lo maneje tu abogado, cómo lo agilice, ¿no? Ahí depende. En una notaría esto es muy rápido, ¿no? Cuando denuncias un juicio intestamentario te tardará cuando mucho un mes porque tienes que pedir los informes a al registro público y a la Dirección General de Notarías para ver si no tienes un testamento ya establecido, ¿no? Entonces te tardará 2 semanas, 3 semanas en contestarte porque no es tan rápido, ¿no? Nuestro sistema de comunicación no es tan rápido. Vaya, si te contestaran en 2, 3 días, bueno, sería rapidísimo, ¿no? Pero te tardan 2, 3 semanas. Y aquí, José Luis, por ejemplo, pasa la primera etapa y luego sigue la de inventario y avalúos de la sucesión. Ahí el notario le informa Teniendo, al cliente. teniendo los documentos, Ajá. teniendo los documentos administrativos, esto sale rapidísimo, rapidísimo. Esto puede salir en 2 semanas. 2 semanas. Y ahí Obviamente los estaríamos. documentos administrativos tú sabes que están tardando. Ujú. Te está tardando el registro público, te está tardando certificados fiscales, además que son 4 sellos, y muchas veces te los detienen porque si debes agua o tienes algún problemilla, pues te detienen el certificado de fiscales, ¿no? Ujú. Y los Sí. certificados duran un año. 1 año tienen de Pero vigencia. perdóname, te puede durar un día como te puede durar un año. El de certificado de fiscales, así es, ¿no? Tú lo puedes sacar el 28 de diciembre y el 31 ya venció. Ah, ok. Ah, porque cambiamos de año fiscal, ¿no? Por eso. Exactamente, Así exactamente. es. Entonces, Entonces, ya no pues te sí. duran un año. Entonces no es tan conveniente si el 28 de diciembre decides sacar los documentos, mejor espérate a que brinque el año fiscal, ¿no? Así es, Sí, porque no, caerías pues qué como interesante. inocente. Sí, no, y hay que aprender, ¿no? Porque a veces los que no hay experiencia o no tenemos experiencia, ¿no? Me incluyo que a veces de ciertas situaciones y de repente las hacemos y decimos, híjole, ¿por qué nadie me dijo, no? Entonces ahorita ya les estamos informando qué es lo que pueden hacer, tramiten sus documentos en tiempo, si ven que ya va a brincar el año, pues mejor espérense a enero y ya con calmita en enero, ¿no? Para que les dure todo el año el Y documento. los costos del año siguiente son mínimos, ¿eh? No te Sí, creas que eso. se disparan mucho, no, no, son mínimos. Oye, José Entonces Luis. es lo conveniente. Ajá, Ah, y ya que terminan, bueno, el inventario de avalúos de la sucesión, dijimos que unos, pues a lo mejor entre unos 15 días, ¿no? La administración de los bienes de la sucesión, ¿esta etapa a qué se refiere? Que ahorita lo mencionaste, pero no me quedó muy clara. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí en esta etapa? mira, si los inmuebles te generan frutos, Ajá. si los inmuebles te generan alguna utilidad por renta, tú tienes que hacer del conocimiento de los herederos que se están manejando bien y que han sido distribuidos esos frutos entre los herederos o que se distribuirán entre los herederos. ¿Y Entonces, este quién lo va a hacer? ¿El albacea o el quién se albacea encarga? de la sucesión. El albacea Todo va a ser el esto, encargado. todo esto lo hace el albacea de la sucesión. ¿Y cómo se hace? ¿Se hace a través de una reunión donde dejan todo por escrito? ¿Cómo lo llevan a cabo? Ante notario público se hace, Ah, ok. o Se hace ante una juzgado, reunión. se hace una declaración. Ah, ok. Y la van a firmar todos y el albacea obviamente va a estar presente. Queda en el juicio o queda en la escritura pública. Ah, ok. Y bueno, después de esta seguimos con la proyecto de partición y adjudicación de la sucesión. Y me imagino en esto, bueno, tú explícame, porque tú eres el experto en esto, ¿qué es lo que se hace en ese momento? O sea, después de que hicimos lo de la administración de los bienes de la sucesión, entonces ya, ¿eso cuánto tarda lo de la administración? ¿Una semana, unos días? Unos días, unos Unos días. días. Y en el juzgado, dependiendo cuando te toque la audiencia, ¿no? Ok.
¿Y el proyecto ya de partición de bienes? El proyecto de partición lo tienen que ver con los herederos. Ok. ¿Cuánto le va a tocar a cada heredero? Muchas veces un heredero no está de acuerdo en lo que le va a tocar y no te firma, y ahí se detiene el sucesorio intestamentario. Ahí se para. Qué interesante. Tienen que estar de acuerdo todos los herederos, la junta de herederos, tienen que estar de acuerdo con esa partición. La partición es cómo nos vamos a repartir los bienes. ¿Qué es para cada quien? Muchas veces, muchos herederos, por ejemplo, ya tienen su vida hecha y no necesitan ya los bienes del de cuyos. Entonces, pueden repudiar la herencia, ¿no? Ah, ok. Y en ese... o pueden ceder sus derechos hereditarios. Ah, ok. Que Si los ceden... es que cedan sus derechos hereditarios, porque el repudio de la herencia les da ventaja a otros familiares, a los hermanos, en fin, ¿no? En cambio, si tú cedes los derechos a los herederos ya designados, tus derechos hereditarios los puedes ceder, y dentro de la misma, en este caso, escritura ante un notario, puedes ceder tus derechos hereditarios. En el juzgado debe ser exactamente lo mismo. Le dices al juez que vas a ceder tus derechos hereditarios. Oye, José Luis, ¿y si deciden cederle los derechos a alguien que no sea parte de la línea? ¿Es posible? ¿Lo pueden hacer? Mira qué interesante. No, pues, no necesariamente tú dejas como heredero a tus hijos o a tus parientes hasta el 4º grado o a tu esposa. Tú puedes dejar como heredero a quien tú quieras. No, mira, qué interesante, la verdad que nos encontramos pues muy contentos de veras de estar aquí en este programa y pues de que nos hayas hecho el honor de compartir con nosotros tu experiencia, José Luis. La verdad, desafortunadamente el tiempo ya nos ganó, ya se nos fue la hora completita, ya se nos acabó el tiempo y pues agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros y te hacemos la cordial invitación para que en un futuro programa nos hables a lo mejor del fideicomiso, ¿no? Un tema tan interesante que también pues a mucha gente le puede interesar y saber qué puede hacer con los fideicomisos. Te cedemos el micrófono para que te puedas despedir y pues agradecidos de que hayas estado aquí con nosotros. Bueno, pues muchas gracias, estoy a sus órdenes. Me pueden contactar a través tuyo. César, mucho gusto, estoy a tus órdenes. Al público que nos está viendo, pues muchísimas gracias de haberme escuchado. Espero que les sirva y estamos a sus órdenes en la Notaría Pública número 1, que ahí podemos aclarar sus dudas. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los teleaudientes que nos están ahorita viendo y nos están escuchando, que sepan que pueden hacer en caso de que necesiten los servicios aquí de una notaría, pues licenciado Rodríguez está a sus órdenes ahí en la notaría 1, también pues si no lo pueden hacer a través de la notaría, pues que sepan que lo pueden hacer a través del juzgado, ¿no? Entonces, en cuestiones de juicios testamentarios o intestamentarios, el saber qué hacer. Muchas gracias, como todos los sábados nos vemos y los esperamos aquí el próximo sábado en su horario de 5 a 6 de la tarde con el programa Hablemos de, donde trataremos temas de diferente índole que le interesan a toda la ciudadanía. Les agradecemos. Muchísimas gracias, maestro Roberto Lao, a nuestro productor César Vázquez. Hasta la vista, baby. Abur. Adiós.